estás? Mi nombre es Matías y quiero contarte algo. Sabes que estaba meditando en los momentos, en los tiempos, y en la Biblia hay un libro que habla justamente de esto, de los diferentes momentos. Es el libro de Eclesiastés. Fue escrito por la persona quizás con más sabiduría que hubo en la antigüedad. Y este libro habla de que hay momento para todas las cosas. Hay tiempo para todas las cosas. Dice que hay un tiempo para trabajar, tiempo para descansar. Hay momentos de felicidad, momentos de angustia. Hay momentos para todo. Hay momentos para estar en cuarentena, como estamos ahora. Hay momentos para hacer vida más libre. Hay momentos. La historia de la humanidad es un acontecer continuo de momentos. Entonces el tiempo y el momento es algo eh, fundamental en la vida de las personas. Y yo en este corto tiempo quiero hablarte de tres momentos de los cuales habla la Biblia, uno pasado, uno presente y uno futuro. Tres momentos súper importantes para tu vida. En primer lugar, quiero que vayamos al primer momento. El primer momento del cual te quiero hablar lo escribió el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en la carta que él escribió a los Gálatas, y está en el capítulo 4 y es el versículo 4. Gálatas 4:4. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjate que acá dice que hubo un cumplimiento de un tiempo, hubo un momento importante en la historia. A partir de ese momento es que nosotros contamos antes de Cristo y después de Cristo. Fue un momento épico, fue un momento trascendental para los seres humanos. ¿Qué pasó? Dios envió a su Hijo a la tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios acá? ¿Para qué lo envió? Dice que lo envió para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y vos te podés preguntar, ¿qué es esto de redimir? Es una palabra quizás antigua, es una palabra que quizás pasó de moda para muchos. Bueno, básicamente yo te quiero contar qué es esto de redimir y para qué Jesús vino en ese tiempo. Esto de redimir tiene que ver con algo que es el problema que trasciende a todo ser humano. Dice la palabra de Dios que hay maldad en el corazón de todos los hombres, que hay pecado en el corazón de todos los hombres, y como hay pecado, por medio del pecado entró la muerte. Bien, y también dice la palabra de Dios que la paga del pecado es justamente esa muerte. El pecado tiene un precio. Nosotros somos esclavos del pecado por haber pecado, somos pecadores por haber pecado. Si mentimos, somos mentirosos. Si robamos, somos ladrones. Si hacemos cualquier maldad, somos malos. Bien, el concepto de redimir tiene que ver con que Él vino, pagó el precio de nuestro pecado y nos compró y nos sacó de ese estado de esclavitud que teníamos. Nos hizo libres. Jesús vino a este mundo en un tiempo, en un momento de la historia fundamental para pagar el precio de tu pecado, de mi pecado, de seres imperfectos, de seres que nos rebelamos contra Dios, de personas que hacíamos lo malo o que quizás a los ojos de los hombres hacemos cosas buenas pero que tenemos maldad en el fondo de nuestro corazón. Él vino para pagar el precio de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque vos y yo merecemos el castigo eterno que dice la Biblia. Dice que por cuanto hemos pecado estamos separados de Dios. Y Dios no quería que estemos separados de Él. No porque Él nos necesite, sino porque lo peor para el ser humano es estar separado de Dios. Si no, mira la sociedad entera. Es una sociedad que no sabe a dónde va. Es una sociedad que cada vez hay más maldad, en donde abundan las guerras, en donde abunda la falta de confianza, donde las familias se van rompiendo, donde el que puede pisotea al otro para alcanzar los lugares más altos en los puestos de trabajo o en donde sea. Y eso es producto del pecado del corazón del hombre. Y Dios lo que vino a hacer en el cumplimiento del tiempo es
pagar el precio de tu pecado y mi pecado, porque eso nos condena delante de Dios, nos hace culpables y nos separaba de Dios para siempre. El segundo momento en la historia de la humanidad, en tu historia, en mi historia, tiene que ver en un aquí y ahora. Y lo podemos encontrar en Pedro 3:9. Primera de Pedro. Pedro era uno de los apóstoles de los 12 del Señor Jesucristo y escribió unas cartas. En una de esas cartas, Pedro puso lo siguiente. Segunda de Pedro, 3:9. El apóstol Pedro puso lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizás tiene palabras muy difíciles, pero déjame explicarte en 5 minutos o menos de qué se trata esto. La promesa de Dios tiene que ver con aquellos que ya han creído en Dios, de que Él va a venir a buscarnos para que vivamos con Él y que seamos libres del juicio que va a venir sobre la humanidad. Bien, y Él va a acabar con todo este tiempo de corrupción humana, con todo este tiempo de tanta maldad. Prontamente Dios va a venir. Ya hay señales en todo el mundo de que Dios venga y no tiene que ver con las trompetas que uno oye en el cielo, sino que tiene que ver con un montón de acontecimientos históricos que se empezaron a desatar desde hace mucho tiempo, que no va a ser el tema de este video. Ahora, Dios no retarda su promesa para los que ya creímos en Él, que no somos personas perfectas, somos seres imperfectos igual que vos. Él no retarda su promesa, Él está tardando. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que todas las personas le conozcan, entiendan que necesitan de Él y procedan al arrepentimiento. Y esta palabra arrepentimiento muchas veces la asociamos con llorar, muchas veces la asociamos con una cuestión emocional, pero en realidad Dios está hablando de un cambio de vida que empieza con entender y creer que estás haciendo las cosas mal, que sos pecador, que tenés una necesidad, que vos no la podés pagar, que yo tampoco la puedo pagar. Porque por más que yo haga un montón de cosas buenas, sigo siendo pecador porque ya pequé una vez. Entonces, para esto vino Jesús, de los que hablamos anteriormente, para redimirte de ese pecado, para quitarte el peso de ese pecado, ¿verdad? Entonces, Él no retarda su promesa, sino que Él está esperando que te arrepientas. Y ese es el tiempo del presente, el tiempo del ahora. Jesús vino en el pasado para pagar el precio de tu pecado, pero ahora es el tiempo de que vos decidas qué vas a hacer. Si vas a aceptar el perdón de pecados, si vas a aceptar el sacrificio que Él hizo por vos en esa cruz. Si vas a creer en Él, te vas a arrepentir, vas a cambiar tu forma de vida, le vas a entregar tu vida tal cual es, no importa si es muy buena o muy mala, Él tiene poder para cambiarla. Y no importa cuánto cueste, Él tiene poder para cambiarla y va a tomarse el tiempo de acá hasta que vos partas a su presencia en ir transformando tu vida. Pero es tu decisión ahora, este es el tiempo, el momento en tu historia, ahora, de saber qué vas a hacer con tu vida, si vas a arrepentirte de tus pecados o no. Y hay un tercer momento que tiene que ver con estos dos momentos. El momento anterior, Jesucristo vino a pagar el precio por nuestros pecados. En este momento es el momento de arrepentimiento. Pero hay un tercer momento que quizás es crucial, porque no te lo has planteado nunca y es algo que va a pasar, que es el momento del futuro. Es un tiempo de encuentro. Dice la Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis es el libro que describe los acontecimientos finales. Muchas cosas que están pasando en este tiempo ya están descritas en este libro, tanto en Apocalipsis como en los profetas de la Biblia. Y dice Apocalipsis 2:11, esta es una visión que está teniendo el apóstol Juan. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades se entregaron a sus muertos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
momento a futuro, momento de encuentro. La Biblia dice que te vas a encontrar con Dios. Dice, creo que es el libro de Hebreos, que está estipulado para el hombre que nazca, viva, muera y después esto se presente delante de Dios para ser juzgado. ¿Sabes qué es lo importante de esto? Que entiendas que te vas a presentar delante de Dios. Y sabes algo, si Jesucristo no lavó tu vida, no lavó tus pecados, no quitó tus pecados, si no creíste en Él, si no te arrepentiste, vas a ser de esas personas que no se hallaron en el libro de la vida y fueron lanzados al castigo eterno. Momento de encuentro, un día te vas a encontrar con Dios, porque ninguna persona le escapa a la muerte. Dice mi suegra que todo tiene solución menos la muerte. Y esto es una realidad. Yo nací y voy a morir. Vos naciste y vas a morir. ¿Y cómo te estás preparando para ese momento? El momento en el que te encuentres con el Creador del cielo y la tierra, con aquel que juzga, pero con aquel que también puede salvar. Porque el que puede salvar vino a salvarte, justamente, valga la redundancia, ¿no? Dice la palabra de Dios que en este tiempo Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero habrá un momento en la historia en el que Dios se va a sentar a juzgar a las personas y aquellas personas que no se hayan arrepentido por creer en Jesucristo, por entender que son malos y aceptar que están llevando una mala vida y la cambian creyendo que Jesucristo los puede salvar y le entregan su vida a Dios, esas personas lamentablemente no van a estar inscritas en el libro de la vida. No van a aparecer en el libro en donde Dios anota a quienes se arrepintieron de sus pecados. Y por más que hayan hecho cosas buenas, van a pagar el precio de sus pecados, lamentablemente, porque no aceptaron el regalo de Dios. Yo te quiero preguntar, ¿qué persona vas a ser vos? ¿Aquella que recibió el regalo de Dios? ¿Aquella que con humildad aceptó que necesita de Dios, que no puede solo? ¿O aquella que decidió vivir la vida a su manera, aún siendo muchas cosas muy buenas, pero que va a cargar con el precio de su pecado y va a sufrir el castigo eterno? Hay momento para todo. Cristo ya vino a pagar por tu pecado. Hoy es el momento de decisión. Y mañana, que no sabes cuándo va a llegar el día de tu muerte, quizás sea el momento en el que te tengas que presentar delante de Dios. Tiempos, momentos. ¿Qué vas a decidir?